Buenas tardes, señores. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Buenas. Hola, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Diecisiete. Noviembre. Bueno, pues ya. Entonces, vamos a entrar a la penúltimo tema, que es máquinas eléctricas, estáticas y rotatorias. Tenemos las máquinas eléctricas, las estáticas y las rotatorias. Rotatorias. Las estáticas, bueno, son los transformadores. Y las rotatorias son los generadores y los motores. ¿No? Vamos a ver. Entonces, con eso, lo que vamos a ver aquí es el concepto de circuito magnético. El concepto de circuito magnético. Ya. El concepto de circuito magnético. Para entender el concepto de circuito magnético tenemos que plantear, por favor no se espanten algunas ecuaciones. Por ejemplo, en la física tradicional, que el rotacional del vector intensidad eléctrico es igual a el vector intensidad de corriente más el desplazamiento de la corriente en función del tiempo, ¿cierto? Pero el desplazamiento de corriente en función del tiempo con la superficie no se toma, nosotros es despreciable en lo que vamos a ver. Tenemos entonces el rotacional al aplicarle una superficie cerrada, el rotacional de la intensidad del campo magnético, una superficie cerrada, ¿no es cierto?, es igual a la doble integral sobre la superficie de J por ds. ¿No? A través del teorema de Stokes, ¿cierto?, esto que está aquí, ¿cierto?, integral sobre la curva cerrada de H por dl. Se hace una curva cerrada. Y finalmente la integral de JDS, ¿cierto?, como la corriente que es la corriente encerrada, es simplemente la sumatoria de las corrientes encerradas. Esa es nuestra primera aproximación a una ecuación un poquito más manejable. Ahora bien, la corriente circula por los conductores, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto a los circuitos magnéticos, transformadores y máquinas eléctricas? Se aplica de la siguiente forma. Primero, Profe, ¿sí?, pero esto es lo que era arroz de el rotacional. La expresión matemática es rotacional. Ya, disculpe, muchas gracias. El rotacional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El caso más simple. Yo tengo un conductor que gira varias vueltas, que tiene varias n vueltas, ¿cierto? Y tenemos acá la corriente encerrada sobre esa espira. Entonces, esto que está aquí
es lo que se llama una bobina de n vueltas. ¿No? Es una bobina de n vueltas, por la cual circula una corriente I. Una corriente I. Por lo tanto, la aplicación de la forma anterior sería que la integral sobre la curva cerrada de h punto dl va a ser igual a n por I, porque esa es la cantidad, esa es la corriente encerrada, n veces I. Eso es en principio. Ya. Segundo concepto. Aquí estamos hablando de circuito magnético. Circuito magnético. Recuerden eso. Entonces, cada vez que circula una corriente va a implicar que vamos a tener un campo magnético. Vamos a tener un campo magnético. Como cuando dijimos, cuando teníamos tensión, teníamos campo eléctrico, con la corriente vamos a tener campo magnético. Entonces, yo tengo dos efectos importantes que relacionar acá. La densidad del campo magnético y la intensidad. La densidad del campo magnético que se denota con la letra B, y la intensidad del campo magnético, que es la letra H. ¿No? ¿Cómo se relacionan esos dos? A través de que la siguiente expresión, B es igual nu por H. ¿No? Nu por H. ¿Qué es nu? Nu se llama permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. Vale decir, es la capacidad que tienen los materiales de poder transportar el flujo magnético. Tal cual como en la electricidad, en los conductores, hablábamos del ρ, que es la resistividad, ¿cierto? O la conductividad, ¿cierto? Que es la propiedad que los materiales para oponerse al paso de la corriente eléctrica o permitir el paso de la corriente eléctrica, depende de cómo se interprete, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo. La permeabilidad es una propiedad de los materiales que permite, ¿no es cierto?, el flujo magnético. Entonces tenemos aquí que nu sub 0 es la permeabilidad del vacío, 8,85 por 10 a la menos 12. Si no equivoco. Sí, 10 a la menos 12. Tenemos la nu, es la permeabilidad absoluta. Y nu sub R, la permeabilidad relativa. ¿Por qué se pone así? Porque a veces uno dice, un material tiene una permeabilidad relativa de, por ejemplo, 10.000 veces nu sub 0, el vacío. ¿Está? El nu sub 0 es muy parecido al nu del aire. En realidad, el nu del aire es 1,00001 veces el nu sub 0. Por lo tanto, para efectos prácticos, el del aire es nu sub 0. ¿Está? Entonces aquí tenemos la primera relación, densidad e intensidad. Después, la otra relación que aparece aquí es el transportar. Yo hablé del flujo magnético, ¿no? ¿Qué es el flujo magnético? Es decir, si yo tengo un material, magnético, ¿no? Y quiero transportar flujo magnético a través de ese material, ¿no? Ese material no es capaz de transportar en forma infinita material, ¿no? Se satura, ¿no? Es como una cañería de agua.
Una cañería es capaz de transportar agua a una cierta cantidad de litros por minuto. Más que eso no puede. Entonces, aquí la relación que existe es la siguiente. El flujo, phi, o ese phi, es igual a la densidad por S. Esta es área. La densidad se mide en Tesla. Un Tesla equivale a un Weber por metro cuadrado, por si acaso. Por lo tanto, estamos claros que si yo tengo un Tesla, que es un Weber, lo multiplico por el área, que se expresa en metros cuadrados, el flujo se va a medir en, el flujo se mide en Weber. Weber o miliweber. Entonces, primera relación. El flujo es densidad por área. Después tenemos nosotros, según la ecuación anterior, que la integral de h punto de L era igual a n por i, ¿cierto? Entonces, si esto se aplica al caso clásico de transformadores o pensar en transformadores que son materiales magnéticos, y pensemos en el caso más sencillo, un toroide. Un toroide. Profe, Sí, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Esto también entendió. Esto no entra en la prueba. No, hasta lo que vimos en la clase pasada. Ah, ya, comprendo. Entonces, un toroide, ¿no?, que tiene una cierta área, sección circular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este toroide, tiene una espira de n vueltas, ¿no?, en la cual se inyecta una corriente I, ¿no? Y eso está ahí reflejado en esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Entonces, en este camino cerrado, la intensidad de H por dl es igual a n por I. ¿Sí? Entonces, si yo aplico lo que ustedes decían en un camino cerrado, ¿sí?, dentro de eso, en un camino cerrado, ¿no?, estoy limitado al material magnético. Entonces, si en principio yo digo que el nu tiende a infinito, ¿qué significa eso? Que todo el flujo magnético está concentrado dentro del toroide, ¿no? Está dentro del toroide, ¿sí?, por un lado. Está concentrado dentro del toroide. Segundo, si pensamos las dimensiones de esto, si pensamos que el radio medio es mucho mayor que el diámetro del área, el toroide, ¿no?, podemos pensar que que el flujo magnético está concatenado, está concentrado, todo está dentro del toroide y nada se cierra por el aire. Y segundo, si la dimensión de R es mucho más grande que el diámetro, ¿cierto?, es constante a lo largo de toda la periferia. Vale decir, el H, vamos a dejar aquí, el H, la intensidad a lo largo del toroide, el H es constante. El H es constante. Eso significa que la integral sale fuera, por lo tanto me queda H por la integral de dl, ¿cierto? Y la integral de dl no es nada más ni nada menos que el largo medio. Me queda H por largo medio es igual
a I por N. Entonces se nos simplificó nuestra ecuación. Tenemos I por N, ¿cierto? La intensidad por el número de vueltas, ¿no? Es igual a la intensidad que es constante por el largo medio. Ahora bien, juguemos con la otra ecuación. Si jugamos con la otra ecuación, que es esta que está aquí, que el flujo es densidad por área. El flujo es densidad por área, ¿cierto? Yo reemplazo, yo juego con la ecuación y yo digo lo siguiente: flujo es igual B por área, ¿cierto? Pero el B lo voy a reemplazar por, me falta la que yo borré antes. B, recuerden, era nu por H, ¿cierto? Entonces yo digo B es nu por H por S, ¿cierto? Pero el H lo voy a reemplazar por esta otra expresión. Nu por I por N partido por largo medio por S. ¿Sí? Ya. Entonces, finalmente yo tengo que flujo es igual, esta misma expresión, pero escrita de la siguiente forma: I por N dividido por largo medio partido por nu y por S. ¿Sí? Es la misma expresión, ¿no? Esta expresión que está aquí es la misma que la que está acá, pero yo puse dividiendo. ¿Por qué lo puse dividiendo? Por una razón muy simple, para que vean a dónde queremos llegar. Esto que está aquí se llama reluctancia. Reluctancia sí que es magnética, reluctancia. ¿Ah? Y por lo tanto podemos escribir esta ecuación de la siguiente forma: flujo es igual I por N partido por reluctancia. ¿Sí? Y ahora el I por N, a eso se le llama fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz, FMM. ¿Sí? Y nuestra gran ecuación sería entonces flujo igual fuerza magnetomotriz partido por reluctancia, ¿cierto? Así de simple. Y si ustedes comparan eso con las ecuaciones que hemos visto antes, ¿a qué se parece esto? O si quieren, podemos decir que, a ver si se dan cuenta, fuerza magnetomotriz es igual a flujo por reluctancia. ¿A qué se parece esa ecuación? De las que ya hemos visto antes. ¿A cuál se parece? ¿Mm? ¿La ven o no la ven? Esa es análoga a la ley de
a la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm me decía que voltaje era igual a I por R. ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Entonces aquí se trata, es lo mismo. Es una analogía entre circuito eléctrico y circuito magnético. Ley de Ohm. ¿No? ¿Cuál es la gracia de eso? Que yo tengo un circuito magnético que lo puedo analizar con las propiedades de un circuito eléctrico. ¿No? Entonces, ¿qué es un circuito magnético? Si yo tengo, por ejemplo, un circuito magnético de estas características, ¿no? Donde yo conozco las dimensiones internas, ¿no? Conozco las dimensiones, ¿no? Conozco las dimensiones, donde tengo yo aquí una espira, y más aún, para hacerlo más entretenido esto. Tengo yo aquí un entrehierro, un espacio de aire, es un espacio de aire, ¿no? Un espacio de aire. Y si lo quiero complicar más todavía, yo puedo decir, ¿sabe qué? Aquí tengo un material y en la parte inferior tengo otro material. ¿No? Suponiendo que es constante. ¿Qué significa que tengo un material distinto? Que la característica BH es distinta. ¿No? Algo que yo no se los he dibujado yo. ¿Ya? Porque la complejidad de los circuitos magnéticos es que no es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la característica BH, los circuitos magnéticos, tiene una curva de saturación, no es lineal. Entonces, cuando nosotros miramos en el caso de la ley de Ohm, la relación entre tensión y corriente era lineal. En el caso del BH no es lineal, tiene una saturación, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un material, por ejemplo, 5000 veces nu sub 0, y acá tengo un material de 10.000 veces nu sub 0. ¿No? Un material nu 1, un material nu 2. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? ¿No? Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, la gracia de esto es que uno puede aplicar los conceptos de circuito magnético. Entonces, eso yo puedo transformar primero esto que está aquí con la fuente. Entonces, eso es la fuerza magnetomotriz, ¿no? Que esa era I por N. ¿Okay? Después, ¿qué es lo que veo yo? Esa fuerza magnetomotriz, si lo miro en términos simples, ¿eh? Viene el flujo, viene por acá, y ese es el circuito que recorre. Ese es el circuito que recorre el flujo. Camino único. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un circuito más distinto a ese, ¿no? Como circuito series paralelos. Pero ¿qué pasa? El verde es distinto del naranja. Por lo tanto, yo voy a tener, si somos, ¿no? Aquí voy a tener yo un primer circuito
donde tengo yo una reluctancia 1. En la parte inferior tengo yo una reluctancia 2. Y al medio, acá, voy a tener yo una tercera reluctancia. Aquí voy a tener una tercera reluctancia. Reluctancia 3. ¿Cierto? Y recordando que era reluctancia. Recordando que reluctancia era largo partido por nu por área. Entonces, si pensamos primero que el área es la misma, porque también puede ser distinto, que el área superior es distinta al inferior, o las áreas laterales son distintas, pero suponiendo que son iguales. Entonces, área S. ¿Estamos? Entonces, yo tendría un largo medio 1, que iría de aquí hasta acá, un largo medio 2, que iría de aquí hasta allá. Pueden que sean iguales, pueden que no. Y acá tengo yo un espacio que le llamo aire, que tiene un espesor E. Entonces, yo tendría una reluctancia 1, que sería el largo medio 1, partido por nu sub 1 por S1. Tengo una reluctancia 2, que sería L2, partido por nu 2, S2. Y tendría yo un R3, que sería L3, partido por nu 3, S3. ¿No? Entonces, dada la simetría, S1, S2 y S3 son iguales, L1 y L2 son iguales, L3 es el espesor, nu3 es nu vacío, nu1 es, por ejemplo, 5000 veces el vacío, los otros 10.000 veces. Por lo tanto, tengo toda la información. Y finalmente, lo que tengo que resolver yo es la siguiente ecuación. Fuerza magnetomotriz es igual flujo por reluctancia, ¿cierto? Y la reluctancia total como están en serie, ¿no? La reluctancia total sería la suma de las tres, R1 más R2 más R3. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo conozco la reluctancia, ¿cierto? Y conozco la fuerza magnetomotriz, puedo conocer el flujo. O al revés, si yo conozco el flujo y la reluctancia, podría conocer la fuerza magnetomotriz, y si conozco el N, puedo saber la corriente. ¿Estamos? Entonces, son las preguntas que uno va a hacer desde este punto de vista. Bien sencilla. ¿Eh? La relación, una de las tres. Yo doy la corriente y tengo que calcular el flujo, dada en número de vueltas, o pido determinar la corriente para que exista un cierto flujo, por ejemplo. Entonces esto se basa, si se fijan, en condiciones geométricas, ¿no? El largo, el nu y el S. Ustedes, qué fácil, es cierto, es fácil, no es complicado, es geometría. ¿Se puede complicar más? Claro que se puede complicar más, de la siguiente forma. Ahí. 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. N. ¿No? Puede ser una solo o puede tener otra, ¿eh? Puede tener más de uno. N1, N2, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y la filosofía es la misma, ¿no? Si el material es el mismo, entonces yo aquí tengo reluctancias. ¿Cuántas reluctancias? Tantas como yo quiera. Yo puedo dividirlas todas las que yo quiera. Yo podría pensar que eso es equivalente a una reluctancia por aquí, una reluctancia acá, otra reluctancia aquí, otra reluctancia al medio, otra reluctancia acá, otra reluctancia aquí y otra reluctancia acá, ¿cierto? Donde yo tengo ahí, ahí, aquí, aquí, ahí,
¿Por qué? Porque aquí yo tendría que agregar una fuerza motriz. Y acá tendría que agregar yo, lo volvemos acá, otra fuerza motriz. Para allá. Y suponiendo que esto va para acá. ¿Sí? Y ahí tendría yo tantas reluctancias como yo quiera. Entonces es muy probable que por simetría, esta sea igual a esa, esta sea igual a esta, ¿ya? Y esta sea igual a esa, ¿ya? E igual a esa. Es por simetría, ¿ya? Es por simetría. Y ahí resuelvo. ¿Estamos? ¿Y cómo se resuelve eso? Como un circuito. Estas tres están en serie, estas tres están en serie, ¿cierto? Y yo tendría acá entonces una reluctancia, una reluctancia, una reluctancia. Acá una fuente, acá otra fuente. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y ahí resolvemos. Ahí resolvemos. Ahí resolvemos. Según las incógnitas que no tenga, ¿no? Ese es el tema del circuito magnético. Ya, ¿por qué es importante el concepto de circuito magnético? Porque aquí vamos a ver que circulan corrientes, eso va a dar origen al flujo magnético, los flujos magnéticos tienen ciertas direcciones que va a depender del camino que tengan. Mientras más se oponga el paso a la corriente, al paso del flujo, más le va a costar el flujo magnético llegar al otro lado, ¿no? Y lo otro importante, por ahí lo mencioné también, si este material nu es infinito, significa que todo el flujo está concentrado dentro del fierro, ¿no? Sin embargo, si el nu es distinto de infinito, ¿qué significa? Que el flujo que se pasa por genera la bobina, una parte importante, dependiendo de qué tan grande sea, se cierra por el fierro, pero hay otros flujos que se cierran por el aire. Por lo tanto, voy a tener yo eso que se llaman flujos de dispersión. Flujos de dispersión, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, con eso, claro, podemos pasar entonces a al transformador. Vamos a pasar al transformador. Vamos a pasar al transformador. Ya. ¿Qué es un transformador? ¿O para qué sirve un transformador? Entonces, un transformador es un dispositivo que lo que hace es cambia, de ahí el nombre, transforma, niveles de tensión y niveles de corriente, ¿no? Ya sea elevando o reduciéndolo. ¿Cómo está compuesto un transformador? Un transformador está compuesto, primero, de un material magnético, ¿cierto? No, queda muy feo. Entonces,
Entonces, el transformador lo que tiene es lo siguiente. Tiene aquí una bobina. ¿No? Con número N1 de vuelta. ¿No? Esto es lo que se llama, por ejemplo, devanado primario. Y después tenemos acá un devanado secundario. Entonces, devanado secundario. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando alimentamos el devanado primario con una señal alterna, ¿qué va a pasar? Va a circular corriente. ¿No? Va a circular una corriente. Va a circular una corriente. ¿Qué va a pasar? Va a circular una corriente. Ya pasa por la bobina. Pasa por la bobina. Y se va. Ahí estamos. Eso ya lo saben. Básico. ¿Cierto? Ya. Pero, ¿qué pasa acá? Esta es una. Ya hemos visto que cuando alimentamos con corriente una señal alterna, la respuesta es una corriente de qué estilo? ¿Alguien por ahí? Si alimento con señal alterna, la respuesta es una corriente de qué estilo? ¿De qué estilo es la corriente? Continua, ¿cierto? Entonces, esto va a dar origen, ¿cierto? A, a que Chile llegue al Mundial, ¿no es cierto? De forma rápida y precisa. Este es el flujo magnético. Y acá la ley de Faraday. ¿Alguien sabe lo que es la ley de Faraday? Bueno, la ley de Faraday nos dice que cuando en una espira, la espira es atravesada por un
flujo magnético, ¿cierto? Y si ese flujo magnético varía en el tiempo, ¿cierto? Va a aparecer en los terminales de la espira una tensión inducida. E. ¿No? Esa variación del flujo se puede deber a tres razones. Primero, variación relativa entre la bobina y el campo magnético. ¿Por qué es eso? Porque yo pudiese tener, por ejemplo, un imán. Un imán. Norte. A ver, más clásico, siempre se entiende mejor el imán. Clásico imán. Norte-sur. Imán norte-sur. Por lo tanto, si en ese imán yo pongo una bobina, pongo yo una bobina, me aspira, ¿no? Entonces, como yo tengo ahí norte-sur, hay un flujo magnético de norte a sur. Entonces, si es un campo magnético fijo, por lo tanto, si yo la espira la muevo. La muevo para allá y para acá. La muevo para allá y para acá. Voy a cortar líneas de flujo y por lo tanto va a aparecer una tensión inducida. Alternativa 1. Alternativa 2, ¿cierto? El campo magnético es producido por una corriente alterna. Por lo tanto, significa eso que está variando permanentemente la corriente y voy a tener por sí mismo una variación del flujo y por lo tanto una tensión inducida. Y tercer caso, ambos simultáneamente, ¿no? Tengo corriente alterna, pero también desplazo físicamente la bobina a través del campo, ¿no? Entonces, un efecto doble. Eso es sumamente importante. Entonces, la ley de Faraday nos dice eso. Por lo tanto, si eso lo aplicamos acá, cuando yo tengo acá una tensión alterna, voy a dar origen a una corriente alterna y voy a dar un flujo magnético alterno, que va a producir una tensión inducida. ¿Cuánto vale la tensión inducida? ¿No? ¿Se recuerdan? La tensión inducida. Yo tengo una tensión B es igual B máximo seno omega t. La tensión inducida, según Faraday, depende de la variación del flujo magnético. Bueno, si yo tengo una tensión inducida del tipo B máximo seno omega t, implica que, dado que la corriente es alterna, el flujo también va a ser alterno. Va a ser del tipo flujo máximo seno de omega t. ¿Cierto? Por lo tanto, eso va a implicar que la tensión E va a ser proporcional al flujo máximo coseno omega t por omega. Por omega. ¿No? Por omega. Por omega. ¿No? O sea, eso significa que el desfase entre la tensión y el flujo magnético es de 90 grados, dado que el seno y el coseno están desfasados en 90 grados, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, la tensión E en función del tiempo es igual omega por flujo máximo. O sea, pero el omega era 2 pi f, de f es la frecuencia de la señal alterna, ¿recuerdan? Por flujo máximo, seno de omega t menos 90, ¿cierto? Ya. Pero esto que está aquí es valor efectivo, es valor instantáneo. Por lo tanto, la tensión efectiva, ERMS, sería
2 pi f flujo máximo partido por, bueno, valor máximo partido por raíz de 2. Por lo tanto, si eso lo racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2, dividimos por raíz de 2, ¿cierto? Me queda pi por raíz de 2, pi por raíz de 2 por la frecuencia por flujo máximo. ¿Vamos? Ahora bien, si nos devolvemos al circuito transformador, si yo tengo n vueltas, entonces la tensión para n espiras, la tensión E, va a ser n por pi por raíz de 2 por la frecuencia por el flujo máximo, RMS. Y pi por raíz de 2 es 3,14 por 1,7, es 4,44, un número mágico. Por lo tanto, me queda que la tensión inducida es 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas, por el flujo máximo. ¿No? Esta es la primera ecuación que aparece en la tensión inducida. ¿No? Entonces, en nuestro caso, la frecuencia es 50 Hz. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, entonces, si yo pienso que tengo una frecuencia de 50 Hz, ejemplo, la frecuencia 50 Hz, el flujo máximo es de 50 miliveber. Yo tengo, qué sé yo, 100 vueltas, la espira. La tensión que yo voy a tener inducida, ¿cuál va a ser? 4,44 por la frecuencia que es 50 por 100 vueltas y el flujo máximo que es 50 miliveber, o sea, por 10 a la menos 3. Por lo tanto, ahí tenemos que S menos 3 se anula con S, con S y con S. Y queda 4,44 por 5 por 5, 25 y por 250. Por 250. ¿Sí? Pero 250 es lo mismo que decir 1000 cuartos. 250 es lo mismo que decir 1000 partido por 4. Entonces 4,44 partido por 4 es 1,11. 1,11 por 1000. ¿Cierto? Por lo tanto sería 1110 volts. Esa sería la tensión que tendría yo ahí. 1110 volts. ¿Sí? Un ejemplo más. Bien. Volvamos al circuito original, que es el transformador. Entonces ya sabemos, cuando alimento con tensión alterna, voy a tener un flujo corriente alterna y un flujo alterno que atraviesa la bobina y esa es la tensión inducida. En este caso es causa-efecto. El flujo generado por la tensión da ese valor. ¿No? Hagámoslo al revés. Si mi tensión, por ejemplo, fuese 50 volts efectivo, hagámoslo al revés. Hagámoslo al revés. 50 volts RMS efectivo. ¿Sí? Yo tengo acá un transformador. Entonces yo voy a tener, y supongamos que este tiene la misma 100 vueltas. 100 vueltas. Entonces yo tengo acá E1 es 4,44 flujo
pero frecuencia por N por flujo máximo. Entonces, la tensión la conozco, son 50 volts. 4,44, la frecuencia que es 50 por 100 por flujo máximo. Por lo tanto, el flujo máximo sería 1 partido por 4000, no, por 400, 1 partido por 444, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, el flujo sería de 2,252 miliveber. Ese es el flujo que estaría generando al alimentar con tensión de 50 volts. ¿Sí? Bien. Volvamos al transformador. Alimenté con tensión alterna, por lo tanto generé ese flujo. ¿Sí? Se generó ese flujo. ¿No? ¿Qué pasa? Ese flujo, suponiendo que es un transformador ideal, va a decir que el nu tiende a infinito. Entonces, todo el flujo que se genera atraviesa la bobina número 2. ¿Cierto? Y por lo tanto, podemos aplicar el mismo principio. La tensión E2 es igual a 4,44 N2 frecuencia flujo máximo. ¿No? Y obviamente aquí tenemos que tener en consideración que este flujo máximo de acá es el mismo que el que está acá. Es el mismo. La frecuencia es la misma. La frecuencia es la misma. Por lo tanto, llegamos a la ecuación de transformador. Llegamos a la ecuación de transformador. Entonces vamos a tener acá que si aplicamos lo mismo, tengo yo E1 es igual a 4,44 N1F flujo máximo, y voy a tener yo E2 es igual a 4,44 N2F flujo máximo. Y yo puedo hacer el cociente. Y eso implica entonces que E1 es AE2 como N1 es AN2. Oh, milagrosa ecuación. ¿Qué significa eso? Que el transformador, gracias a la variación del flujo magnético Faraday mediante, permite reducir o ampliar la tensión de un lado hacia otro, dependiendo de la relación entre el número de vueltas. ¿No? Entonces, lo que está aquí dibujado, por si acaso, lo que está aquí dibujado es un transformador, pero como símbolo, ¿no? Primario y secundario, por si acaso. Entonces, N1, N2. ¿No? Entonces, si N1 es 100 y N2 es 1000, este es un transformador elevador. ¿No? Si N1 es 100 y N2 es 50, es un reductor. ¿Qué significa eso? En el primer caso estoy subiendo la tensión, en el segundo caso estoy bajando la tensión. ¿No? ¿Por qué es importante? Recuerden el sistema eléctrico, ¿ah? Que tenía yo la generación, tenía la transmisión
y la distribución, ¿cierto? Y tienen los clientes finales. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía yo? En la generación se generaba normalmente en 10 kilovolts y tenía que transmitir grandes distancias. Y como tenía que transmitir grandes distancias, subía la tensión, por ejemplo, a 220 kilovolts. A 220 kilovolts. Estaba frente a un elevador. Llegué a la empresa de distribución y acá bajaba la tensión entre 220 a 12 kilovolts y tenía las líneas media tensión y después nuevamente bajaba de 12 a 380 volts, 220 volts, trifásico y monofásico. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, si el transformador lo transformo en un elevador reductor y viceversa, ¿no? Ya. La corriente. ¿Qué pasa con la corriente? Sabemos que tengo una cierta tensión, E1, E2. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, el transformador que transforma el nivel de tensión, no cambia frecuencia ni potencia. Es decir, si yo quiero pasar, si quiero pasar 150 kVA, si quiero pasar 150 kVA de un lado hacia otro, de baja tensión a alta tensión, ¿no? Sin pérdida, significa que yo voy a tener disponible en el secundario transformador 150 kVA. Por lo tanto, yo no cambio frecuencia y tampoco potencia, se supone. O sea, hay pérdida, pero en términos ideales yo no cambio potencia. Yo transfiero, cambio niveles de tensión y corriente para que eso sea efectivo. Y de ahí es que la otra definición es en transformador el concepto de la potencia nominal. En la potencia nominal, con la letra S, que se expresa normalmente en kVA o MVA si lo es más grande. ¿No? La potencia nominal es V por I. Es V por I. Es V por I. La potencia es V por I. Para monofásico. Para trifásico es raíz de 3 veces V por I. Trifásico. La potencia nominal. Raíz de 3 veces V por I. Entonces, a raíz de eso, es que podemos ver qué pasa con la corriente en transformador. Dado que la potencia 1 es igual a la potencia 2 y la potencia 1 es E1 por I1, esto sería igual a E2 por I2, ¿recuerden? N1, N2. E1, E2. ¿Qué va a pasar acá? Eso implica que I1 es I2 como E2 es a E1 y eso es N2 es a N1. ¿No? Es la razón inversa. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy subiendo la tensión la estoy subiendo, significa que la corriente la estoy disminuyendo. ¿Para qué? Para que el producto sea constante. Por lo tanto, si antes hablamos de una tensión en el lado, esto habíamos dicho que era primario,
y este era secundario. ¿Sí? Este era secundario. Primario, secundario. ¿Cierto? También ahora uno puede colocar un apellido. Ya no es primario, secundario, es lado de alta tensión y lado de baja tensión. Alta tensión y baja tensión. ¿No? Por lo tanto, lado de alta y lado de baja. Entonces, en el lado de alta tengo yo tensión 1 y en el lado de baja tengo tensión 2. O si quieren tensión, esa es tensión en alta tensión, tensión en baja tensión. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa con las corrientes? Entonces, si en el lado de alta tensión, la corriente es baja. Y en baja tensión, la corriente es alta. Pues el producto se mantenga. ¿Cierto? ¿Y qué implicancias tiene eso en el diseño? Y aquí tenemos que tratar de recordar qué pasaba con la corriente. Yo tengo corriente alta y corriente baja. ¿Cierto? Pongamos el caso simple. Yo tengo un transformador de monofásico de monofásico de 4000 volamperes. Es de 200 volt a 5 volt. De 40 volt es a 5 volt, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la corriente en el primer lado va a ser de 4000 partido por 200. ¿Cierto? 40 partido por 2, eso me da 20 amperes. Y en el segundo lado va a ser 4000 partido por 5. Eso es 800, ¿cierto? 800 amperes. Entonces, dígame qué pasa. Si por un lado, en el devanado primario, tiene que ser 20 amperes, en el secundario 800 amperes. ¿Qué características distintas deben ser los conductores para el primario y el secundario? ¿Tiene que se recuerdan? Entonces, piensen que yo tengo la bobina primaria y la bobina secundaria. Así que miramos con cuidado. Entonces, por aquí está pasando 20 amperes y lo que está pasando 800 amperes. Por lo tanto, para que sea eso posible, significa que este conductor debe ser mucho más grueso. Este debe ser un conductor mucho más grueso para que soporte más corriente. ¿No? Por lo tanto, en alta tensión, normalmente las corrientes son más pequeñas, el hilo es más delgado. En baja tensión, tensión más pequeña, corriente más grande, por lo tanto los conductores son más gruesos. ¿Está? Eso es sumamente importante. Entonces, una forma de distinguirlo cuando hay una diferencia apreciable en razón de primario y secundario. ¿Cuál es primario, cuál es secundario? O sea, ¿cuál es alta, cuál es baja? Es decir, no primario y secundario, es cuál es alta, cuál es baja, es a través del devanado, la sección del devanado. Entonces, en base a eso uno puede decir, este es más grueso, corresponde a una tensión más menor. ¿Está? Por si acaso. Eso sería. ¿Está? Ya, estamos listos entonces por ahora. Nos vemos el viernes en la prueba. Profe, La profe, gracias. el certamen va a ser de la misma modalidad que anterior, ¿cierto? ¿Va a tener teoría también? Exactamente, una teoría, preguntas maliciosas. A ver, le voy a preguntar quién va a ganar el día domingo, a ver si alguien la chunta. Y después voy a preguntar 2 o 3 ejercicios. Porque los sistemas trifásicos son un poco más complicados, así que circuito corriente alterna, yo creo que un sistema trifásico, porque son más largos.
dependiendo de. ¿No? Ya, profe, gracias. Ya, Que esté ok. bien. Cuídense. Profe. Chao. Chao, Chao, profe. Tenga un buen día. Chao.